Bienvenido, Señor. Bueno, todos pueden cerrar sus ojos, por favor. Vamos a hacer la oración. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que tú nos das en este momento, estar aquí reunidos, Señor, en cumplimiento a obediencia, Señor, de que podamos recibir tu palabra, Señor, que tome control, Padre bendito, tu Espíritu Santo, Señor, en esta administración, y que a través de esta administración, Señor, como se comentó anteriormente, Señor, pueda ser de consolación, Señor, más que nada de acuerdo al tema, Señor, que sea de sanidad espiritual, Señor, sanidad emocional, sanidad mental, Señor, y que precisamente las mentes y corazones que están aquí presentes se hagan sensibles a tu voz, para que pueda ser fértil, Señor, tu palabra, que esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, tenga efecto, Señor, en esos corazones y mentes, Señor, y que esta semilla que tú depositas en ellos, Señor, eche raíces, Señor, que fructifique, Señor, para bien de todos los que están aquí presentes, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. Amén. Precisamente, dígale al que está de al lado que hay una buena nueva. Dígaselo, hay una buena nueva hoy, precisamente, ¿no? De eso se trata el evangelio, ¿no? O sea, ¿y cuál creen que es esa buena nueva? Pues la buena nueva es de que me tocó a mí un tema un poquito complejo, un poquito difícil en el sentido de que es sensible y delicado. Y pues la buena nueva es de que tú puedes manejar correctamente tus emociones a través de un contexto bíblico, ¿no? No necesitas de un psicólogo, no necesitas de un doctor precisamente, ¿no? O sea, un psiquiatra, ¿no? Precisamente para llevarlo a cabo. ¿Se pueden sentar, por favor? Sí. Perdone. Ante eso, como lo estoy diciendo, precisamente esa es la buena nueva, ¿no? Como seres que nos hizo, como seres complejos que nos hizo Dios, nos dotó de emociones, ¿no? Y generalmente pues nosotros reaccionamos ante los problemas y vicisitudes que nos da de una forma incorrecta. Y precisamente retomando lo que es el curso que es de Neil Anderson, que se llama Avanzando hacia la madurez, me tocó sobre la sesión 6, que la sesión 6 significa maneja tus emociones antes de que te manipulen a ti. Generalmente en estas cuestiones pues nosotros reaccionamos, ¿no? De una manera emocional, ¿no? No tenemos una inteligencia emocional para responder correctamente a las situaciones. Y precisamente el propósito de esta sesión, de la sesión 6 del curso de Avanzando hacia la Madurez, es el propósito de que todo creyente debe aprender a manejar exitosamente sus emociones diarias y su carga emocional del pasado, a fin de que pueda crecer espiritualmente. Como ven, es bien importante el manejo de nuestras emociones para que tengamos un crecimiento y madurez espiritual en nuestras vidas, ¿no? Y precisamente el crecimiento espiritual va muy relacionado a lo que es la madurez espiritual. Algunos tendrán claro lo que es crecimiento o madurez espiritual, pero yo les voy a refrescar un poquito que precisamente la madurez espiritual va en el sentido de que nosotros tengamos el conocimiento de lo que es Dios, sus cualidades de carácter, y estas las podamos reflejar en nuestra vida diaria, es decir, que reaccionemos a la manera de Dios, concretamente. En ese sentido se refiere a un crecimiento de madurez espiritual. Y para ello necesitamos un conocimiento de la palabra, ¿no? Porque es ahí donde nosotros lo conocemos. Sí. Precisamente, algunos tienen su manual, ¿no? Que es de Avanzando hacia la Madurez. Vayan todos a sus respectivos manuales en la sesión 6. Aquellos que no lo tengan, pues júntese con alguien que lo tenga para que pueda tener ahí. Principalmente vamos a hacer un poquito más interactiva hoy la sesión tomando este manual. Comenzando ¿ya lo tienen todos? ¿Los que lo tienen? ¿Ya lo tienen? Bueno, comenzando tomando lo que es el manual, en los apuntes de la sesión 6, ahí viene principalmente en la primera hoja, que dice, ¿cómo te sientes cuando? Y viene una serie de
de preguntas, ¿no? Si ustedes las pueden leer rápidamente, yo nada más voy a decir algunas. Por ejemplo, dice, ¿cómo te sientes cuando el utensilio de la cocina o herramienta se rompe justo cuando estés en la mitad de una cosa importante? Sin darte cuenta te pasas un signo par y apenas evitas chocar con otro vehículo en el medio del cruce de las calles, te encuentras con el que fue el matón de la escuela. Tu hija universitaria dice que está saliendo con un joven que no es cristiano, etcétera. Parte de este curso es de que pues, se respondieran, ¿no? esas preguntas. Bueno, antecediendo ante eso, creo que me anticipo de que muchos hubieran contestado con una emoción no muy adecuada, ¿no? ante esas preguntas, ¿no? Es decir, con ciertas emociones que no son agradables al Señor. Y precisamente como el tema que estamos viendo hoy es de manejar adecuadamente las emociones, vamos a tratarlo de desarrollar en todo el transcurso de toda esta administración. Y el versículo clave para dar inicio a esta sesión, si todos quieren ir precisamente a lo que es, a sus Biblias, en lo que es en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Los que están cerca pueden verlo ahí, está dentro de la televisión. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Bueno, yo se los voy a leer y ustedes pueden ir leyéndolo con sus ojos, con la vista. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios, y porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Partiendo precisamente de esta situación bíblica, aquí hay una palabra clave que se llama ansiedad, y ansiedad precisamente se refiere a una emoción natural del hombre. Precisamente en base a eso, nos quiere decir que precisamente que cuando nosotros estamos fallando en manejar o en no dejar concretamente nuestras emociones a Dios, es que estamos fallándole a Dios, estamos manejando de una forma inadecuada nuestras emociones, y eso es un aspecto en donde le estamos dando cabida a que Satanás entre en nuestras vidas. Es decir, nos hacemos vulnerables, blanco fácil para él, y que podamos llevarnos de una forma incorrecta ante las situaciones y los problemas. Por eso precisamente nos advierte, ¿no?, en este mismo versículo que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, ¿no? En ese sentido, pues nosotros debemos estar precisamente siempre alertas ante estas emociones que nosotros expresamos de una manera, ¿no? Para ello también precisamente la Biblia nos apoya con otro versículo que más adelante está. El Pablo apóstol lo menciona en Efesios 4, 26, 27, si quieren ir a su palabra, a la Biblia, en el versículo 4, 20, Efesios 4, 26, 27. De nuevo se los voy a leer. Precisamente en este versículo, Pablo nos da en cierta manera una salida para manejar lo que son nuestras emociones. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis al lugar al diablo. En cierta manera ya nos está diciendo, ¿no?, cómo es que debemos de manejar nuestras emociones, ¿no? Hay un aspecto fundamental aquí que dice que pues, nos contengamos. Siempre que tengamos una situación, podemos enojarnos como lo hizo Dios, nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo clásico ante esto es precisamente que también Jesús tuvo emociones, ¿no? Y lo vemos en el Evangelio concretamente, ¿no? Él cuando visita la sinagoga en Jerusalén, pues ya en ese momento pues era una mercadería, era un tianguis, ¿no?, como los que hoy vivimos actualmente, que están esparcidos por toda la Ciudad de México. Se enojó, ¿no? O sea, tiró toda la mercadería, ¿no? Se enojó. Aquí lo que nos quiere decir Pablo es de que, o podemos aprender dentro de este versículo, es que sí nos podemos enojar, pero enojarnos contra lo que es el pecado,
pero no contra las personas, ¿no? Es más que nada. Precisamente Jesucristo en ese momento se tiró las tablas, pero no agredió a ninguno de los mercaderes de ese momento, ¿sí? En ese sentido, precisamente, podemos enojarnos, pero debemos de haber un control, dominio de esas emociones, ¿no? También hay otro aspecto muy importante que va relacionado con lo que son también las emociones. En ese sentido también tenemos de tener mucho cuidado, como dice ahí, también es necesario tener cuidado en los pensamientos, ya que están muy relacionados con las emociones. Es decir, que cuando lo que pensamos no es reflejo de la verdad, nuestro sentimiento no reflejará la realidad. Es precisamente que muchas veces nuestras emociones reflejan nuestros pensamientos, ¿va? Y muchas veces pues esas emociones siempre estamos actuando en base a nuestras emociones y no en base a nuestros pensamientos. Y debe ser a la inversa, que debe ser mejor que nuestros pensamientos sean reflejo correcto de nuestras emociones, ¿no? Y precisamente, si ustedes recuerdan en la sesión anterior de la clase 5 que se vio que había dos planes para manejar nuestros pensamientos, que es el plan A y el plan B. ¿Alguien recuerda cuál era el plan A y cuál era el plan B? El plan A era, como dice la hermana Cecilia, que el plan era pensar y vivir de acuerdo de acuerdo a Dios. Y el plan B era pensar y vivir de acuerdo a nuestra manera, a nuestro yo, a nuestro ego, ¿no? Y precisamente así son las emociones, ¿no? O sea, nosotros también podemos responder de una manera bíblica o podemos responder de una manera humana. O sea, y generalmente las emociones van relacionadas muchas veces con lo que son, ¿no?, nuestros órganos internos del hígado, y eso visceralmente, por eso se dice, ¿no? Realmente, ¿no? Y que tiene que ver con esas cosas. Entonces, precisamente ahí está también en función de que es bien importante lo que pensemos para tener adecuadas emociones, principalmente, ¿sí? Tus emociones y percepciones. Precisamente como cristianos debemos de saber responder bíblicamente ante ellas. Y para ello, precisamente, se requiere de acciones o fundamentos bíblicos para llevarlo a cabo, ¿no? Dentro de la diapositiva que está dentro de la tele, dice, para llevarlo a cabo, precisamente, dice ahí, es muy importante que llenes tu mente del conocimiento de Dios, su palabra. Necesitas ver la vida desde la perspectiva de Dios para responder en forma concordante. Precisamente para el manejo correcto de esas emociones, es precisamente que nuestra mente la llenemos del conocimiento de Dios y de su palabra. Precisamente para apoyar este concepto que se está mencionando de llenar el conocimiento de Dios y su palabra, precisamente nos está diciendo Pablo de nuevo en Efesios 4, 23, 24, que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, según creado por Dios en justicia y santidad de la verdad. Precisamente, ¿no? O sea, es bien interesante eso, ¿no? De que el factor fundamental para que nosotros podamos controlar correctamente nuestras emociones es de que tengamos ese revestimiento de nuestra mente, ¿no? O sea, estemos en pleno conocimiento y que ese conocimiento nos ayude a cambiarnos totalmente, ¿no? Y ese cambio es bien importante. Y hay también otro aspecto bien importante dentro de lo que dice, aparte de llenar tu mente, dice del conocimiento de Dios y de lo que es la palabra. Precisamente porque la palabra es nuestro manual de conducta y fe. Y precisamente también vemos, y lo que he visto, que realmente, ¿qué es la Biblia? Precisamente la Biblia es el reflejo más hondo de nuestra alma, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos encontrar y tener un conocimiento de lo que podemos ser, lo que somos interiormente, precisamente, ¿no? Por eso de ahí, del conocimiento también de la palabra, de estar en comunión con Dios, en estar aprendiendo arduamente su palabra para poder cambiar totalmente, ¿sí? Siguiendo avanzando en la siguiente diapositiva, dice, el mandamiento de la Biblia es que conozcamos la verdad, la creamos, seamos y nos portemos de acuerdo a la verdad y dejemos que nuestras emociones
sean el producto de nuestra obediencia. Aquí se vuelve a reiterar de nuevo que hay varios verbos ahí, que conozcamos, creamos y seamos, que nos invitan precisamente a una acción de hacerlo concretamente, ¿no? O sea, precisamente no tan solo es de estar oyendo, sino que lo pongamos en práctica, ¿no? Todo este conocimiento, porque poniendo en práctica es como vamos a experimentar el conocer a Dios y poder cambiar y poder controlar como consecuencia nuestras propias emociones, ¿sí? Allí hay un aspecto bien importante, ¿no? De que precisamente en ese sentido, con esta invitación de hacerlo, vamos a estar haciendo lo que es la obediencia. Y precisamente la obediencia es un aspecto muy importante para que lleguemos a hacer estos cambios, ¿sí? Y por ejemplo, como dice ahí, nuestras emociones sean el producto de nuestra obediencia. La obediencia nos va a traer buenos frutos, ¿no? Y los buenos frutos, viendo lo que es en Gálatas 5:22, uno de los frutos después de lo que es el amor, como ven ustedes, es el gozo, ¿no? El gozo es bien necesario, ¿no? Para que nosotros podamos ser agradable de Dios y tener una vida agradable de Dios, ¿no? No de casualidad está de que pues después del amor el gozo, ¿no? Muchas veces pues vivimos ante, como se comentó, de que hay ahorita la situación en general en la sociedad, en el mundo, es muy difícil, muchas calamidades, crisis económica, problemas por aquí, inseguridad, pues te atiborren, ¿no? Y todo eso y no tengas gozo, pero que como dice la palabra, ¿no? Gózate en prueba y tribulación, ¿no? Ante las circunstancias, esté lloviendo, venga la guerra, ¿no? Estés padeciendo, gózate ante las situaciones, ¿no? Imagínate como si te hubieras sacado pues $1,000,000, ¿no? En ese momento y lo pongas en práctica en ti mismo, ¿no? Para que digas, ¿no? Por eso Dios también nos dio imaginación, ¿no? Creatividad, ¿no? Parte de nuestra personalidad también, ¿sí? Y una cosa más importante, avanzando, precisamente cuando nosotros estamos conociendo, estamos creyendo y estamos ejerciendo y practicando esta verdad, como dice aquí, en este sentido, cuando crees y actúas fundamentado en la verdad, tus sentimientos reflejarán la verdad. Y Jesús dijo en Juan 3:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres, ¿no? Entonces, la cuestión está en de que ya saben de que hay que llenar nuestro conocimiento, nuestra mente con el conocimiento de Dios y estudiar la palabra. Entonces, si tú tienes estos elementos y parte de tu vida, en parte de tu vida, dice Dios que serás bienaventurado, ¿sí? Y también hay otros dos verbos ahí bien importantes, en donde nos dice, si sabéis y hicieres, ¿no? Van relacionados de nuevo, ¿no? En cuanto al conocimiento, de que sepas, hicieres, que hagas. Precisamente no es una invitación a que lo lleves y lo practiques completamente en tu vida, no que no nomás quede, ¿no? Precisamente muchas veces Dios precisamente nos pone ante situaciones difíciles y a veces pues queremos tomarlas de una forma tranquila, ¿no? Pero Dios siempre te las pone por algo, ¿no? Para que tú sigas madurando en ese sentido, ¿sí? Bueno, dentro de este proceso, es bueno y necesario que nosotros sepamos responder de una forma correcta a nuestras emociones. Y precisamente dentro de esta administración vamos a ver cómo se pueden manejarlas concretamente, ¿no? El responder a tus emociones va de un sentido bíblico. Ahí dice, responder a las emociones. Tus emociones son a tu alma lo que tus sentimientos a tu cuerpo. Nos está tratando de decir aquí que precisamente nuestras emociones es el reflejo de nuestra alma, de lo que hay en nuestro interior. Y sí, y ciertamente lo que reflejamos en nuestras emociones es lo que tenemos y sentimos muchas veces, ¿no? ¿Alguien sabe qué son las emociones? ¿Sí saben o no saben? A ver, ¿quién sabe? Que me lo pueda decir.
Sí, claro, claro. Sí, Adrián. Claro, exactamente. Sí, más que nada. Sí, más que nada, ¿no? Bueno, sí, más que nada va en relación a lo que estaba diciendo el Señor, que las emociones son indicadores de Dios que te dan a conocer lo que pasa en tu interior. Es como un foquito rojo que nosotros tenemos como alerta. Pongamos la analogía, por ejemplo, de un auto, ¿no? Que tiene una repisa donde vienen todos los controles, donde marca el kilometraje y todo eso. Entonces hay uno que va enfocado a lo que es el aceite. Cuando no tiene aceite el carro, se pone rojito este foco avisando de que le hace falta el aceite. Así precisamente las emociones son como un foco rojo para nosotros, para saber que hay algo mal en nuestro interior. Y es necesario responder precisamente de una forma correcta a estos indicadores emocionales, ¿no? Para poder no tener consecuencias malas ante ellos, ¿no? Y el responder a estas emociones, se pueden responder de tres maneras, se responde de tres maneras, puede haber tres maneras de responder a estas emociones. Podemos responder en suprimirlas, en expresarlas en forma indiscriminada y en la franqueza de reconocerlas. Si todos van a su manual de nuevo, ahí dentro de su manual hay una otra hoja donde dice tus emociones y percepciones, y a un lado están las tres categorías de cómo podemos responder ante las emociones, ¿no? Vamos a ir retratándolas paso por paso, uno por uno en ellas, ¿sí? El primer concepto se llama en suprimirlas, ¿sí? La cinta de la supresión. Ahí los versículos clave para entender precisamente cómo es de que las personas responden ante una forma de suplir sus emociones, se está poniendo lo que es el Salmo 32, 3 y el Salmo 39:2. ¿Alguien quiere buscar, por favor, el Salmo 32:3 y otro el 32:2, por favor? Si ya lo puedes leer. ¿Quién tiene el 32:2, 39:2? Sí, Luis, por favor. Como vemos ustedes, en base a estas versiones bíblicas, la cinta de supresión es una forma de responder a la persona suprime sus emociones e ignora sus sentimientos, y si refiere no tratarlos con ellos por medio de cubrirlas, ignorarlas o contenerlas, ¿no? Precisamente están muy bien estos dos versículos donde dice: mientras callé, se me dijeron mis huesos en mi gemir todo el día, y me dijeron con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Este tipo de responder esta emoción ante las emociones que nosotros tenemos es una emoción mala de responder ante las situaciones con respecto a nuestras emociones. Primero, ¿por qué? Porque es una forma nociva para nosotros y pues está impidiendo a que tengamos una relación correcta con Dios. Precisamente estamos rompiendo esa relación con Dios de una forma correcta. Estamos pecando, ¿no? Porque de la ira podemos llegar a cometer una acción en que podamos cometer un agravio a una persona, precisamente, ¿sí? Esa es la de suprimirlas, ¿no? En ese sentido. Y también es una forma muy negativa también para la persona. ¿Por qué creen que es muy, muy negativa para la persona? El suprimirla.
Exactamente, ¿no? Como dice Mario Show, hay un daño físico colateral. Como seres vivos que nos hizo Dios, somos un ente vivo, entonces tenemos que desarrollar y vivir. Entonces, en ese sentido, cuando no expresamos de una forma correcta nuestras emociones, cuando las estamos suprimiendo, conteniéndolas, no expresándolas de una forma correcta, esto se va a manifestar de una forma física en nuestra persona. Y eso es una invitación a que tú tengas raíces de amargura, precisamente, ¿no? Porque como dice ahí en el Salmo 32, nuestro, y se agravió mi dolor. Cuando una persona tiene una situación de amargura y no la está expresando, ¿qué está haciendo esa raíz de amargura? Le está dañando, ¿no? Totalmente, ¿no? Le está produciendo un mal. Y además, ¿qué creen? Como dice en la palabra, contamina también a las demás personas, ¿no? También que esta forma de responder ante nuestras emociones también trae una consecuencia también grave. Es una invitación a que tú te hagas una enferma, tengas enfermedades psicosomáticas. Hoy actualmente, precisamente en nuestra sociedad, ha habido más incremento de estas enfermedades precisamente por el mal manejo de nuestras emociones. Es una invitación, ¿no? Que precisamente tú te vuelvas a un enfermo psicosomático. Precisamente, como tú no estás respondiendo de una forma adecuada, esta emoción se va a manifestar en tu cuerpo de una manera, ¿no? En que lo exprese, y esa vez va a ser muchas veces a través de una enfermedad, ¿no? Que puede ser, ¿no? Se puede manifestar como una presión arterial, dolor de cabeza, migraña, que tengas colitis. Por eso de ahí es bien importante, ¿no? Darle una salida a este tipo de respuesta, ¿sí? Bueno, interactuando con lo que es el manual, para que ustedes puedan resolver lo que es ahí en su manual, posteriormente la pregunta sería, en base a lo que ya se vio, a esta forma de expresar una emoción suprimiéndola, si gustan aprender, apuntarla. ¿Por qué la supresión es una respuesta enferma a las emociones? ¿Y en qué forma puede ser más dañina que beneficiosa? Después en su casa pueden responder ante esas preguntas, ¿sí? Ya teniendo el conocimiento previo de lo que es responder en una forma de supresión de estas emociones. Bueno, continuando, vamos a la segunda forma de responder a las emociones. Aquí es bien interesante, tenemos un ejemplo bíblico muy claro ante este tipo de expresión. Aquí se llama el martillo de la expresión indiscriminada. Que dice, es otra manera poco saludable de responder a las emociones sin pensar lo que sientes, es decir, será sano para ti decirlo tan abruptamente, pero para otra persona es poco saludable ya que la puedas destruir. Precisamente, ¿no? O sea, en esa situación cuando se te presenta un problema y la persona te disgusta, puedes enojarte y decirle hasta de lo que no, hasta recordarle cosas hasta a su mamá, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero no es una forma correcta tampoco, ¿no? Porque para ti puede ser saludable, pero para la otra persona, ¿será saludable? No, ¿verdad? No, al contrario, la puedes destruir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y cuidarnos mucho de lo que es precisamente la lengua, ¿no? La lengua, como dice nuestra palabra, la Biblia, es un pequeño órgano que puede producir grandes fuegos, ¿no? Puede hacer grandes incendios, ¿no? Inclusive podemos matar en forma mental a las personas también con la lengua. Precisamente para reflejar este tipo de respuesta, vayamos a lo que es en Santiago, en sus Biblias, por favor. Lo que dice en Santiago 1, 19, 20. Ahí mismo dentro de su manual también viene consignado, ¿no? la parte bíblica de Santiago 1, 19 y 20. ¿Sí? ¿Lo puedes leer, Daniel, por favor?
Sí, ¿no? O sea, para contener este tipo de respuesta, precisamente bíblicamente nos está diciendo Santiago, tardo sea pronto para oír y tardo para hablar, precisamente, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos de contenernos ante una situación incómoda que nos haga hablar de más, ¿no? Ante la persona o la situación por la cual estamos pasando. Y precisamente es la cuestión de que Santiago nos está invitando a que nos contengamos de hablar de una forma exasperante o abrupta hacia las demás personas, porque herimos a las demás personas con las palabras, ¿no? Exactamente, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como cristianos, ya no podemos decir palabras malas o palabras que no edifiquen a las personas, sino por el contrario, ¿no? Debemos de decir palabras con amor y sabiduría a las demás personas, ¿no? Un ejemplo bíblico de la expresión indiscriminada fue el propio Pedro, el apóstol San Pedro, ¿no? Después de muchas cosas que hizo y errores tuvo, pero al final fue un hombre de Dios. Precisamente después de que Pedro reconoció de que Jesucristo era el Cristo, el que venía a salvarnos, abruptamente le dice a Jesús, cuando Jesús le comenta a sus apóstoles que él que venía y que tenía como función el ser el redentor de nuestras y que iba a morir, Pedrito le dice de una forma bruta, no lo hagas, escóndate, Señor, ¿no? Y es cuando ahí precisamente pues se metió un problema y hasta Jesús mismo le dijo, apártate, Satanás, ¿no? En ese momento, ¿no? No contuvo su lengua, ¿no? También otra forma en que esta forma de expresión abrupta le hizo meterse al apóstol Pedro fue precisamente también cuando le dijo Pedro a Jesús de que él lo seguiría hasta la muerte. Pero ¿qué hizo Pedro cuando apresaron a Jesucristo y lo llevaron ante el Sanedrín, a los sacerdotes? Lo negó 3 veces, ¿no? Se acobardó totalmente también ahí, ¿no? Entonces fíjense, sus sentimientos no expresaban realmente lo que había en su corazón. También otra parte es de que puedes reaccionar de una forma violenta, ¿no? También cuando Jesús iba a ser apresado en el monte, ¿cómo respondió Pedro? Sacó un cuchillo y le dio un navajazo, ¿no? a uno de los guardias del Sanedrín, de los guardias del templo del Sanedrín, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Entonces, eso es una forma indiscriminada de responder de acuerdo a nuestras emociones y que no es una forma correcta también de manejarnos en ese sentido con respecto a nuestras emociones. Y precisamente, pues, sí es muy saludable para nosotros, pero para las demás personas, entonces debemos de evitarla precisamente este tipo de expresión indiscriminada, ¿no? Totalmente, ¿no? Debemos de contenernos, debemos de manejar nuestra lengua en ese sentido para que no podamos caer en pecado, ¿no? Totalmente, ¿no? Y también para que se interactúe dentro de este manual y puedan resolver su manual, vienen las 2 siguientes preguntas que puedan apuntar para que puedan contestar también en su casa, que dice, ¿en qué forma resulta saludable la expresión indiscriminada? ¿Sí? Si quieren apuntar. Y la segunda pregunta sería, ¿en qué forma puede ser dañina? Y en tercer lugar tenemos la tercera respuesta de cómo podemos responder a nuestras emociones, y que esta es precisamente la parte bíblica en que nosotros podemos llevarlo a cabo. La franqueza del reconocimiento de nuestras emociones significa que es el ser real al expresar tu dolor, resentimiento e ira honestamente ante Dios, es decir, con sinceridad. Precisamente este mismo ejemplo que nosotros tenemos de expresarle nuestras emociones a Dios de una forma sincera, lo tenemos en el ejemplo de la parte bíblica, en el Salmo 109, 1:13. Ese está detallado, que después lo lean. Pero aquí en este salmo nosotros podemos ver con sinceridad y honestidad lo que son los sentimientos del rey David ante una aflicción. Él está diciendo a Dios que haga venganza contra los que son sus enemigos.
precisamente, ¿no? Ahí es bien importante, ¿no? De ver este ejemplo de la sinceridad y honestidad de tus sentimientos ante Dios. Pero lo importante ante esta situación de responder de una forma bíblica a nuestras emociones es de que precisamente lo importante es que Dios nos asombra de lo que sintamos. En ese momento podemos estar llenos de ira, de enojo, en ese momento, ¿no? Pero lo que no le complace a Dios es de que si nosotros le ocultamos hipócritamente nuestros sentimientos con un manto de piedad, ¿no? Tenemos que ser nítidos, ¿no? Por ejemplo, ante este ejemplo, nosotros tenemos de ejemplo incorrecto los fariseos, que precisamente cómo eran en ese tiempo cuando Jesucristo estuvo en su ministerio, ¿no? Que se ponían en las esquinas, ¿no? Demandando un rostro de piedad, pero que realmente no eran lo que reflejaban sus sentimientos reales ante Dios, ¿no? Entonces precisamente nosotros debemos de tener cuidado en ese sentido, ¿no? También, de que nosotros en nuestras emociones reflejemos lo que somos, pero que no tengamos esa actitud, ¿no? Farisea ante Dios, ¿sí? En ese sentido, también este modelo bíblico te invita, además de que expreses con sinceridad tus emociones, es de que tú tengas amigos, por lo menos 3 amigos íntimos, en que tú les puedas comunicarte con detenimiento como tú te sientes, ¿no? Por eso precisamente retomando la cuestión bíblica de que nos amemos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, tomemos este ejemplo y podamos acudir con algún hermano de la iglesia que le tengamos más confianza y platicarle acerca de lo que nos acontece o nos está molestando en ese momento, necesito problema, ¿no? Que también es bien importante, que eso también pues va en parte de conocer, de hacer lo que es o pedir lo que es la consejería bíblica. También eso te ayudaría mucho en ese sentido, ¿sí? Bueno, como un ejemplo de estos 3 modelos, de modelo bíblico de 3 amigos, lo tenemos en el mismo Pablo, ¿no? Que Pablo tenía sus 3 más amigos íntimos, que era Bernabé, Silas y Timoteo, con los que tenía mucha relación íntima para comentar de todo lo que le acontecía en cuanto a llevar el evangelio en ese tiempo. Y el mismo Jesús, ¿no? Tenía también su círculo de amigos íntimos, ¿no? Que era Juan, Jacobo y Pedro, ¿no? Así también tú puedes hacer y tomar este ejemplo bíblico. Pero aquí hay una cosa bien importante, ¿no? Cuando estás confesándote a tus amigos íntimos, que cuando llegue el momento de hacerlo es reconocer y expresar tus emociones en cuanto a la honestidad, pero asegúrate de hablar con amor, con verdad de amor, ¿sí? O sea, sinceramente ante ellos y en una forma correcta. Bueno, para contestar este tipo de lo que es este tipo de responder esta emoción en cuanto a la franqueza del reconocimiento, sería de que también lo podías resolver en tu propio manual, ¿no? Cómo podías tú tener un conocimiento pleno de reconocer en la franqueza de reconocimiento de tus emociones, precisamente, ¿no? Bueno, siguiendo avanzando. Hemos dicho al principio de esta administración que también de manejar las emociones las emociones diarias, también es bien importante para que nosotros tengamos una madurez espiritual. Digamos, sepamos manejar también lo que es la carga emocional pasada. Sí, es bien importante, ¿no? Y aquí identificar ciertas cargas emocionales que nos hicieron daño en el pasado y podamos manejarlas y desecharlas y poder tener un crecimiento espiritual, ¿sí? Precisamente una carga emocional se refiere precisamente a las heridas emocionales del pasado. Esto se refiere a un hecho
traumático que tú pudieses haber tenido en tu vida anterior, en tu vida pasada, de acuerdo a tu biografía personal. Es decir, por ejemplo, que hayas tenido un padre dominador, que hayas tenido la muerte de un familiar, una amistad rota, un noviazgo fallido, una violación, etcétera, ¿no? Eso puede caer, producirnos precisamente cargas emocionales, ¿no? Y que se quedan ahí precisamente, y que pueda haber en un cierto momento una situación presente en que la pueda disparar esa carga emocional, concretamente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de traumas emocionales que pueden producirse, tenemos el ejemplo vivo, por ejemplo, con el poeta Juventino Rosas. Él tuvo una decepción amorosa y esa misma decepción amorosa hizo que se llevara a suicidar, ¿no? Se comenta en su biografía que precisamente este desamor que él tuvo, esta emoción que él tuvo, lo llevó a suicidarse, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que es bien importante que nosotros manejemos nuestras emociones de una forma correcta. Precisamente, en ese sentido, pues Dios nos está auxiliando precisamente a tener, manejar nuestra carga emocional. Dios no te va a quitar a arreglar tu pasado, concretamente, pero sí te va a ayudar a que te liberes de tu pasado, concretamente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un tema, un aspecto bien importante que debemos entender e identificar para saber manejar lo que son nuestras emociones. Por ejemplo, vamos a llamar a un concepto, a estas cargas emocionales, les vamos a llamar como si fueran unas emociones primarias. Y precisamente el concepto de que el concepto de lo que es una emoción primaria, le podemos decir que una emoción primaria se llama a los efectos residuales de los traumas del pasado. Se le puede denominar lo que es una emoción primaria, ¿sí? Eso se llama los efectos residuales, ¿no?, que tú tuviste en el pasado y que está albergada ahí en tu persona, en tu memoria, en tu alma, ¿sí? Precisamente, ¿sí? Que aún siguen ahí presentes y que pueden ser activadas por un detonante presente, ¿sí? Ese es el concepto de lo que es una emoción primaria, ¿sí? Una cuestión traumática que pudo haber pasado en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, también muchas de las personas tratan de controlar sus emociones primarias eludiendo a las personas o los hechos, ¿sí? O si no, también forman mecanismos de defensa para hacerles frente. Algunos viven desmintiendo, otros racionalizan su problema o tratan de suprimir el dolor con droga o sexo. Fíjense, ¿no? Cómo es de que estas emociones les damos también una salida muy incorrecta, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo práctico, ¿no? O sea, cuando tú vivías en tu colonia y tenías 7, 8 años, ¿no? Y había un chavo que tenía 10, 11 años y él siempre te golpeaba, ¿no? En ese momento, o sea, como decimos aquí, o te achicalaba diariamente, pues siempre estuvo produciéndote ahí un sentimiento de ira y venganza, ¿no? ¿Qué pasa? Pasan 5, 10 años, te vas del barrio y el muchacho que te golpea sigue ahí y te lo topas. ¿Qué reacción va a producir en ti? ¿Verdad? De que te destape esa emoción primaria, ¿no? Que te recordaba que cuando te estaba achicalando, ahí te produce un sentimiento de ira en ese momento, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú tengas para, si eres o no cristiano, yo pienso que vas a reaccionar de que cuando lo ves le vas a querer dar la vuelta en ese momento, ¿no? De evitarlo totalmente en esa situación, ¿no? Y por ejemplo también la cuestión de producir estos mecanismos, ¿no?, de defensa que son muy malos, por ejemplo las adicciones, ¿no? O sea, las drogas te insensibilizan totalmente, ¿no? Te dopan, te insensibilizan tanto espiritualmente como físicamente, ¿no? Bueno, pues ¿quién más que, pues yo lo sé, ¿no? En ese sentido, por tantos años en las adicciones, ¿no? De que no sientes nada, pero el día que se te baja, híjoles, ¿no? ¿Cómo sientes, no?
todo el dolor y todo eso, ¿no? En ese sentido. Y a otras tipo de acciones de tipo pecado, ¿no? O sea, por ejemplo, tener fornicación, ¿no? Lujuria, en ese sentido, ¿no? Bueno, ya vimos desde un punto de vista que, que la carga emocional la podemos identificar, que es una emoción primaria, que son los efectos residuales de una acción traumática del pasado. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros podamos resolver de una forma bíblica esta experiencia del pasado? ¿No? Primero, aquí es una cosa bien importante aquí. Comprendiendo de que ya no tú eres un producto del pasado, es decir, eres una nueva criatura en Cristo. Precisamente en 2 de Corintios, si quieren ir a sus Biblias de nuevo, ¿la puedes leer, Chow, por favor? 2 de Corintios 5:17. Precisamente como dice, ¿no? O sea, las cosas viejas pasaron. Y eso incluye que tus emociones del pasado también ya fueron, ¿no? Precisamente. Y aquí el sentido es de que precisamente, como lo dice, literalmente eres una nueva criatura, ¿sí? Créelo, eres una nueva criatura, has nacido de nuevo, ¿no? Por la redención de nuestro Señor Salvador, en ese sentido. Como nueva criatura, vamos al siguiente paso, de identificar lo que ahora es para saber quitarnos esta carga emocional. Podemos tener una emoción secundaria. ¿Cómo es esta emoción secundaria? Precisamente esta emoción secundaria la vamos a tratar de tener, teniendo el privilegio de evaluar, como dice, o pensar tu experiencia a la luz de lo que eres hoy. Precisamente, ¿no? Como dice, soy hoy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. ¿Quién de aquí sí se considera un hijo de Dios? Entonces, toma tu posición, defínete bien en esa posición. Entonces, cuando estás definiendo lo que eres hoy, en oposición a lo que eras antes, ¿sí? Eso es este proceso mental de lo que estábamos viendo, de lo que eres hoy a lo que eras antes, y le podemos denominar emoción secundaria, ¿sí? Este es un proceso para que nosotros podamos manejar adecuadamente esta carga emocional que pueden tener algunos o puedan tener ustedes mismos, ¿sí? Bueno, para ello precisamente vamos a utilizar de nuevo lo que es su manual, ¿sí? Váyanse de nuevo a su manual. Y en la parte donde dice trata la carga emocional, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que quede claro cómo es que nosotros podemos liberarnos de esta carga emocional del pasado. Vamos a hacerlo para que vayan ustedes entendiendo. Después, ante este ejercicio, ustedes puedan contestar bíblicamente cuando se le presente esta situación de que se les dispare un problema emocional que ustedes hayan tenido en el pasado, ¿no? Concretamente. Por ejemplo, vámonos al hecho pasado. Dice, en el hecho pasado, ahí mismo en sus manuales, dice, determina la intensidad de las emociones. El ejemplo está que dice que tus padres te presionaban para que lograras a todo costo lo mejor y pelearas por tus derechos. Híjoles, ¿no? Qué carga tan pesada, ¿no? De estar que siempre que ahí tus padres estén, tú tienes que ser el mejor, tienes que ser el número uno, no importa lo que hagas, pero tú tienes que traerme 10 siempre. Tienes que ser el mejor, tienes que ser el excelente, ¿no? Ahí ya te están haciendo una carga emocional pesada, ¿no? Y se está grabando. El hecho presente,
que a este lo podemos denominar como un detonante presente, ¿no? Lo que te hace explotar o recordar o resurgir precisamente esta carga emocional o esta emoción primaria que está bien metida ahí en tu parte de tu mente, ¿no? Por ejemplo, que dice, un compañero de trabajo miente al jefe sobre ti para que no te den un ascenso. Híjoles, ¿no? O sea, ahí está ya tremendo, ¿no? De que ya están ahí calumniando contra ti, tú eres un buen trabajador, te has esforzado, ya eres jefe de departamento, quieres tener una subdirección, pero llega como de aquellos que casi no hay, uno que le gusta, no es chismoso y le dice al jefe, ¿no? Muchas cosas de ti. ¿Y eso qué produce? ¿Qué te recuerda en ese momento? Oye, es de que pues te trae rabia, ¿no? Te trae venganza, ya hasta inclusive mentalmente ya los de haber crucificado, ya los de haber lapidado, ya los de haber metido en la licuadora, como dice nuestro pastor, y metido con limón en las heridas y todo eso, ¿no? Entonces fíjense cómo es un disparador presente en esa situación, ¿no? Ahora, aquí ya viene la parte importante en que nosotros podemos manejarla de una forma bíblica, esta emoción, que debemos de aprenderla en la práctica constantemente, de manejar estas emociones, y que es precisamente la evaluación mental, que se llama la etapa del manejo. ¿Qué es esta evaluación mental? La evaluación mental significa que voy a pensar como Dios piensa. En ese sentido, ante esa circunstancia, puede venirme un versículo de la Biblia y tratar de entender lo que me está diciendo para poder controlar esa emoción, o tener un pensamiento de acuerdo a Dios para que pueda yo manejar esa emoción concretamente. Y por ejemplo, aquí en el ejemplo dice, como si fuera la persona que está sufriendo esa emoción, dice, Dios conoce la verdad de este asunto, confío en que Él me reivindique y trate con justicia a mi compañero de trabajo. No es mía la venganza. Fíjense el proceso mental que está diciendo ahí, ya desde una perspectiva de lo que es ser hijo en Cristo, de una nueva criatura, el modo de estar pensando, ¿no? O sea, ¿qué estoy anteponiendo primero? Mi pensamiento de acuerdo a lo que es Dios, precisamente, ¿no? Y no dejando primero que mi emoción me controle y yo tenga un pensamiento, ¿no? Porque el detonante me está haciendo que tenga ira, rabia, y mis pensamientos se van a que yo mentalmente le esté achicalando, ¿no? A que no lo haga en una forma física, ¿sí? Ahí está la cuestión. Y precisamente de ahí, de esta evaluación mental, tenemos lo que se llama, lo que es la emoción secundaria. Y la emoción secundaria, manejando estos conceptos, es el resultado, como dice ahí en su manual, de tu proceso de pensamiento y la emoción primaria. ¿Ya vieron? ¿Sí? Y en ese aspecto, ¿qué efecto me va a producir en mí? Ahí dice, de acuerdo al ejemplo, que disminuye la rabia y aumenta el gozo. Amén, ¿verdad? Pues que es mejor, ¿no? Tener paz y tener gozo ante una situación. Precisamente se recordaba que prueba tribulación, gózate, ¿no? Ante las circunstancias, ¿no? Sí, ¿no? Si no hay en ese momento que vislumbras una salida ante el problema, pues déjaselo a Dios, ¿no? Claro que tienes que actuar, meditar y pensar actuar para que puedas también seguir hacia avanzando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros eso es como podemos manejar precisamente esta carga emocional, ¿no? Desde un punto de vista bíblico, ¿no? Siempre no dejarnos llevar por el impulso, o sea, que tengamos precisamente manejando lo que se llama una cierta inteligencia emocional, que primero tengamos de pensarlo de una forma bíblica, de cómo lo haría Jesús en ese momento, para dar una contestación correcta, concordante ante la situación, ¿no? ¿Sí? Concordante significa pues, llegar a acuerdo a alguna cosa que no esté. Y por ejemplo, pues aquí de acuerdo al ejemplo, pues el muchacho no estaba de acuerdo a lo que había mentido
pero ya viendo la perspectiva bíblica que dijo, ¿no? Pues Dios tratará de una forma justa a mi compañero de trabajo y la venganza no es mía, es de Dios. ¿Qué disminuye? Rabia, ira, totalmente, ¿no? Bueno, en base a este ejemplo, reflexiónenlo, piénselo de acuerdo a su persona y puedan hacer un ejemplo práctico en su misma persona y ante una situación que se les pueda presentar, pues llévenlo a la práctica, ¿no? Para resolver este tipo de emociones, ¿no? Que es bien importante para tener sanidad mental y sanidad espiritual, emocional más que nada, ¿no? Más que nada sanidad emocional, ¿sí? Bueno, también aparte de que cómo es que Dios quiere que resuelvas correctamente tus emociones, aparte de resolver lo que es tu carga emocional a través de este ejemplo, de una forma bíblica, que es manejando nuestras emociones en un contexto bíblico, también es bien importante saber resolver nuestros conflictos del pasado con una cota bien importante, que es perdonar a las personas que nos han ofendido. Híjoles, ¿verdad? También ahí el Señor las puso un poquito también bien difíciles, ¿no? Generalmente la gente en general que dice, te perdono, pero no olvido, ¿no? O sea, tiene ahí en su memoria precisamente ese daño que tú le has provocado a ella, ¿no? Pero es bien importante el perdón para la sanidad de las emociones también, en ese sentido. ¿Alguien me quiere decir qué es el perdón? ¿Qué entiende por lo que es el perdón? Exactamente. ¿Alguien más quiere decirme más para extender este concepto? Exactamente. Sí, precisamente, ¿no? El perdonar es saldar toda cuenta sin derecho a reclamación. Perdono, ¿no? Y en cierta manera, pues ya no voy a reclamar lo que me hizo esa persona, ¿no? En cierta manera, se lo dejas a Dios, ¿no? Para que Él obre dentro de esa persona. ¿Sí? Y precisamente es bien importante utilizar el perdón para la sanidad de nuestras emociones. Pero ¿por qué el perdonar? Sí. Exactamente, vamos para allá. Sí, porque hay 3 aspectos que debemos tomar en cuenta por qué es el perdón. Primero, porque Dios lo exige, ¿sí? Precisamente una de las cualidades que Dios tiene hacia nosotros es a través de la gracia, es el perdón, ¿sí? Él nos perdona todo lo que hemos hecho en nuestras vidas pasadas. Si Él lo hace, pues también nosotros, ¿no? Por obediencia y por cumplimiento, también debemos de hacerlo hacia las demás personas, ¿sí? Uno de los aspectos importantes para el perdón es de que tú ores para saber a qué tipo de personas debes de perdonar, de ir y pedirles perdón, en ese sentido. Dios te va a decir que unas sí y otras no, en ese sentido, ¿no? Y primero porque Dios lo exige, porque debemos de fundamentar nuestras relaciones con el prójimo en el mismo criterio, en amor, aceptación y perdón. En ese sentido, ¿no? Ese será el primer punto, ¿sí? Y el segundo es, ¿por qué? Para evitar ser atrapados por Satanás. Segundo, para evitar ser atrapados por Satanás, es porque cuando no estamos perdonados, recordando al principio de lo que habíamos dicho, te haces un blanco o te haces vulnerable para Satanás, ¿no? En ese sentido, ¿no? De tener ahí todavía raíces de amargura, en el sentido de que quieras todavía vengarte, hacer alguna acción en contra de la persona que te hizo un daño, precisamente. Y ahí Satanás es donde, como se dice, le estás dando una manita para que te ayude y tú hagas o cometas un pecado contra la persona que te hizo daño, precisamente, ¿no? Esa es la acción. Por eso hay que tener la actitud de perdón hacia las demás personas. Y en tercer lugar, como lo había comentado hermano de Ceci, el perdón nos libera del pasado, precisamente, ¿no?
O sea, porque de una forma práctica vamos a estar perdonando. Este perdón viene muy importante en la cuestión de la emoción, del pasado que tenemos, y nos va a hacer tener en contacto con esa misión primaria, y que empiece, cuando la estamos tratando de una forma adecuada, empiece, ¿qué creen? El proceso de sanidad que nosotros necesitamos para estar bien ante Dios, ¿verdad? Por eso ahí de que el perdón también trae sanidad en ese sentido, ¿sí? Nos va a quitar toda raíz de amargura, va a traer sanidad física principalmente, ¿no? Porque muchas veces cuando no hemos perdonado, ¿qué reacciones tenemos? Por ejemplo, retomando el ejemplo del muchacho que golpeaba al otro muchacho, ¿no? Pues te da sentimientos de ira y rabia, ¿no? Y de ahí pueden derivarse a raíces de amargura, y esas les van a provocar daños, ¿no? en su físico, ¿no? Entonces por eso es bien necesario, ¿no? El perdón, para librarnos de esa carga emocional del pasado que hemos tenido o que tenemos todavía en nuestra presente, ¿sí? Bueno, ya para concluir, en base a este ejemplo que pues es algo complejón y delicado y sensible, pues la conclusión, ¿no?, a este tema, en base a esta enseñanza, es de que no es dejar que las emociones pasadas o presentes estorben nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios y nuestro prójimo, ¿sí? Esa es la conclusión de esta sesión, precisamente, que nosotros podamos manejar de una forma adecuada nuestras emociones, porque son muy importantes para tener una relación con Dios en ese sentido, ¿sí? Y si no la estamos de una forma adecuada, ¿qué estamos haciendo? Pues no estamos en comunión con Dios y no estamos tratando a nuestro prójimo como Dios dice, ¿no? Que en base a los mandamientos dice, ¿no? ¿Y cuáles son los dos grandes principales mandamientos, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, precisamente, ¿no? Entonces, este ejercicio espero que sirva para que en el futuro, entre las situaciones difíciles, se tenga la habilidad de manejar de una forma adecuada esas emociones y poder darle una salida bíblica, ¿no?, de acuerdo a los conceptos que hemos manejado en ese sentido, ¿sí? Bueno, si quieren ponerse de pie en este sentido. Si tú no has entregado totalmente tus emociones al Señor, este es el momento en que tú lo hagas, ¿no? Y le pidas de corazón de que te enseñe a manejarlas de una forma adecuada, de que precisamente tú puedas darle una respuesta bíblica de acuerdo a lo que se ha enseñado hoy en esta tarde. Cierren sus ojos todos y díganle a Dios en ese sentido. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, y que esta administración, Señor, que sirva a los corazones y a las mentes que están aquí presentes, para que puedan tener, Señor, sanidad, Señor, en sus emociones, y puedan tener un manejo adecuado de ellas en todos los sentidos, Señor, y que aprendan, Señor, a hacerlo como tú lo harías, Padre bendito, Señor. Te pedimos de que tú nos ayudes en los momentos difíciles, Señor, de que podamos contenernos, Señor, ante las situaciones y circunstancias, y que podamos ser y reflejar precisamente el carácter de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, ante las situaciones, Señor, que se nos presenten, Señor. Sabemos que muchas veces respondemos de una forma que no es adecuada, que no es agradable a ti, Señor, pero que en esos momentos pidamos ayuda, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos auxilie, Señor, como dice bíblicamente, nos venga a redarguir en ese momento y a darnos la sabiduría para saber resolver el problema, Señor. Te lo pedimos, Señor, a nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.